Muy buenos días, noches, tardes. Mi nombre es Bruno Lagunas Ladrón de Guevara y estoy aquí en un nuevo video resumiendo lo que ha pasado en el segundo parcial de programación. En este parcial abarcamos temas parecidos al anterior, pero con un cierto enfoque al diseño de nuestra aplicación, implementando nuevos recursos que utilizaremos y serán mencionados en este video. Para comenzar, tenemos que saber qué es una base de datos. Esta es una recopilación organizada de información o de datos estructurados que normalmente se almacenan de forma electrónica en un sistema informático. Normalmente, una base de datos está controlada por un sistema de gestión de base de datos, que ya habíamos visto este tema en un video anterior, y que en conjunto los datos y las sistema de gestión de base de datos, junto con las aplicaciones asociadas a ellos, reciben el nombre de sistema de base de datos, abreviado normalmente o simplemente base de datos. Los datos de los tipos más comunes de base de datos en funcionamiento actualmente se suelen utilizar como estructuras de filas y columnas en una serie de tablas para aumentar la eficiencia del procesamiento y la consulta de datos. Así se puede acceder, gestionar, modificar, actualizar, controlar y organizar los datos fácilmente. La mayoría de las bases de datos que utilizan un lenguaje de consulta estructurada SQL para escribir y consultar datos. Por otro lado, una conexión de base de datos es un archivo de configuración donde se especifican los detalles físicos de una base de datos, como por ejemplo el tipo de base de datos y la versión, y los parámetros que permiten una conexión GDBC desde IBM-R, integración Toolkit de la base de datos. Ahora vamos con la conexión PDO. La extensión de objetos de datos de PHP, PDO por sus siglas en inglés, define una interfaz ligera para poder acceder a la base de datos en PHP. Proporciona una capa de abstracción de acceso a datos, lo que significa que independientemente de la base de datos que se esté utilizando, se emplean las mismas funciones para realizar consultas y obtener datos. PDO no proporciona una abstracción de base de datos, no reinscribe SQL, pero tampoco emula las características ausentes. Se debería usar una capa de abstracción totalmente desarrollada si fuera necesaria tal capacidad. Ahora vamos con un tema importante que es la validación de datos. Este es un proceso que asegura la estructura de datos limpios y claros a los programas, aplicaciones y servicios que lo utilicen. Comprueba la integridad y validez de los datos que se están introduciendo en diferentes softwares y sus componentes. La validación de los datos garantiza que los datos cumplan con los requisitos y los parámetros de calidad. La validación de datos también se conoce como la validación de entrada y es parte esencial del procesamiento de datos. La verificación de datos también es un proceso relacionado pero distinto. Puedes ver los detalles en diferentes páginas que encuentres. Ahora vamos con las sesiones. Una sesión es un mecanismo de programación de las tecnologías de web scripting que permite conservar información sobre un usuario al pasar de una página a otra. Es decir, que podemos registrarnos en una página y tener nuestra sesión iniciada ahí sin que nuestra información desaparezca al cambiar a otro sitio web. A diferencia de una cookie, los datos asociados a una sesión se almacenan en el servidor y nunca en el cliente. Otra parte importante es el CSS, por sus siglas en inglés de Cascading Style Sheets, en español hojas de estilo en cascada. Es un lenguaje de diseño gráfico para definir y crear la presentación de un documento estructurado escrito en un lenguaje
marcado. Es decir, que con esto podemos darle forma y estructurar nuestra página para que tenga un mejor diseño y sea agradable para las personas. Y por último, pero no menos importante, CSS Responsive, que nos ayuda principalmente al diseño de nuestra página web en diferentes dispositivos, como lo es una tablet, una computadora, un celular. Esto es lo que nos ayuda a tener que funcione nuestra página y que el diseño no se vea cortado, como pasa en diferentes páginas. Eso es una muy buena herramienta. La validación por tiempo. La validación por tiempo es un tema que hemos visto en clases. Básicamente, esto nos permite tener registrados el día, mes, año y un horario, ¿no? Por decir, si alguien se registra a tal hora, se registra en tal momento, nosotros lo tendríamos registrado en nuestra base de datos y así es como podríamos tener un registro de ese tema. Entonces, este tema es bastante importante ya que nos permite una amplia gama de posibilidades con esto, ya que complementa muy bien nuestra información del usuario. En conclusión, este parcial vimos cosas diferentes. A pesar de que los temas principales eran la base de datos como el parcial anterior, vimos más o nos enfocamos más en el diseño de las páginas para que tengan una vista agradable hacia las personas. Eh, ya que en sí una base de datos tiene una función establecida, no le podemos exigir más porque al final es una base de datos y los almacena. Esa es su función, así que tenemos que hacer que la aplicación tenga una vista agradable para el cliente o para el usuario que se va a registrar en ella y así tengamos pues una experiencia agradable. También debemos mencionar que a pesar de que ha sido un parcial corto, hemos logrado aprender muchas cosas y sobre todo cosas que nos pueden ayudar a complementar nuestra página para poder llevar o estar actualizados en lo que va saliendo en el mundo. La verdad es que estos parciales se han disfrutado bastante y estos videos nos ayudan mucho a reflexionar cómo vamos a emplear lo aprendido en nuestras páginas y nuestras aplicaciones. Esto es todo por este video. Nos vemos en uno próximo y hasta luego.